y compartir pantalla. Ya, yo no voy a estar viendo mucho el chat porque no me aparece cuando comparto pantalla, así que ojalá si alguien pregunta por ahí me puedan decir por el micrófono o alguien que diga como, oye, te están hablando por el chat, se agradecería harto. Bueno, primero voy a partir con un pequeño repaso de lo que sería la parte inicial del curso. Y algunas cositas que vi que desde las que me preguntaron, creo que es importante reforzarlos desde los cursos anteriores. La anotación que vamos a usar en el curso, que es que tienen que tener cuidado con ella porque al principio puede ser medio enredada, es que nosotros vamos a llamar R de t al vector posición. En la mayoría de los casos, a veces pueden llamarlo como X vector de t, ¿ya? Por ejemplo, a veces las coordenadas cilíndricas se anotan como en vez de ponerles ρ en R tongo, les ponen R en R tongo, que es algo que yo igual suelo hacer. Entonces, para que no se confundan entre los R. Y si tienen dudas, pregunten qué R es. ¿Es el R de coordenadas cilíndricas, de esféricas o es el vector posición? No hay problema con eso. Ya. Luego, lo que nosotros hacemos para obtener, por ejemplo, la velocidad es derivar lo que vendría siendo la posición. Por ejemplo, si queremos tener el vector velocidad, simplemente vamos a derivar este vector y vamos a tener el vector velocidad y derivamos de nuevo y vamos a tener el vector aceleración. Entonces, nuestra notación para las derivadas temporales es este puntito. ¿Por qué hago la diferencia? Porque cuando ustedes derivan en X, la notación es con la comita arriba. Entonces, de repente puede ser algo confuso y es mejor explicarlo. Ya. Bueno, como les decía anteriormente, la derivada del vector posición vendría siendo el vector velocidad y la derivada del vector velocidad viene siendo el vector aceleración. Otra cosa con la que hay que tener cuidado es que cuando yo, por ejemplo, pongo el v sin la flechita arriba, este vendría siendo la rapidez, porque la rapidez es el módulo de la velocidad. Entonces, cuando de repente hay que tener las sutilezas cuando preguntan en los problemas de que nos pueden estar hablando de velocidad o rapidez, y hay que saber diferenciar de eso claramente. Otra cosa importante que les puede servir harto en la resolución de problemas son estas dos cosas que puse acá abajo, que vendrían siendo el análisis dimensional y los pasos, así como a grandes rasgos a seguir. Bueno, el análisis dimensional les puede decir si sus respuestas tienen al menos sentido físico. ¿Cómo sé? Por ejemplo, la distancia siempre tiene que ser una medida de longitud. La masa la vamos a llamar como nm. Yo a veces lo hago como, escribo todos los datos en sistema internacional. Y el tiempo lo vamos a llamar en t. Entonces, por ejemplo, si nos están pidiendo la rapidez de algo, esa magnitud tiene que estar en metro partido en segundo o en distancia partido tiempo. No pueden dar una respuesta de fuerza, por ejemplo, en metros. Entonces, si hacen el análisis dimensional cuando concluyen un problema, les puede ayudar a darse cuenta de sus errores. Porque a veces pueden estar teniendo un error muy chico y la respuesta les da dimensionalmente incorrecta. Ya, lo siguiente es que algo que me dijeron que les sirvió mucho el semestre pasado fue que saber aprender cómo afrontarse a los problemas. Y una de esas cosas que lo podría resumir acá es como el procedimiento que siempre sigo para los problemas de mecánica, que ya, veo el problema, lo leo y lo primero que hago es anotar todos los datos. Por ejemplo, los datos que me están dando como conocidos. Entonces, cuando yo tengo lo que me dan como conocido,
veo qué información puedo manejar para ver lo que me están preguntando y saber qué fórmulas usar y todo eso. Cuando tengo ya los datos y las cosas que me piden, voy a pasar a realizar un esquema que normalmente viene siendo un DCL o un dibujito que me ayuda a comprender la dinámica o la cinemática del problema que está describiendo el enunciado para poder escoger un sistema de coordenadas adecuado, porque ese va a ser un problema al principio en el curso. Nosotros vamos a trabajar con coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas, y no va a ser simple a veces elegir uno. Es algo que a todos nos ha costado al principio del curso. Y luego vamos a anotar las ecuaciones básicas en ese sistema de coordenadas y vamos a poder resolver con los pasos anteriores. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? Ok. Entonces vamos a pasar al enunciado con la pregunta 1. Ya. Ya. Bueno, en la pregunta 1, el enunciado nos dice, una partícula se mueve con rapidez constante, v sub 0, a lo largo de la espiral dado por la ecuación ρ es igual a elevado a k teta. Bueno, entonces nos dicen que una partícula se mueve con rapidez constante, entonces los datos que tenemos son que se mueve con rapidez constante v sub 0 y que sigue la espiral dada por la ecuación k teta con a constante y k constantes. Entonces, bueno, entonces tenemos que, haciendo un dibujito de cómo se va a estar moviendo esto, vamos a tener una espiral y la partícula va a ir moviéndose a lo largo de esta espiral. Entonces, lo que nos están diciendo en este problema es que esas ρ y ese teta son el ρ y el teta de las coordenadas cilíndricas, que en este caso no vamos a incluir el eje z y se les llaman coordenadas polares también, ya que el problema está ocurriendo en 2 dimensiones. Y con eso nos piden determinar un montón de cosas, que son el vector velocidad, vector aceleración, y demostrar que el vector aceleración es perpendicular a la velocidad y encontrar teta y la velocidad angular. Ya, son un montón de cosas, pero hay que ir paso a paso. Entonces vamos... Sí, que Paula tenía una pregunta. ¿El ρ aquí es la posición? El ρ vendría siendo como... lo que yo voy a asumir es que voy a tener como un plano de coordenadas acá y ρ va a marcar como la distancia radial con la que se va moviendo, mientras va describiendo como un ángulo teta. Ya. Ya. Entonces, ya, vamos a trabajar en coordenadas polares o las coordenadas cilíndricas. ¿Por qué? Porque el problema está ocurriendo en 2 dimensiones, entonces no es necesario incluir el eje z porque va a dar 0. Entonces en las coordenadas cilíndricas nosotros conocemos el vector posición, que va a estar dado por r de t es igual a ρ en rotongo y v de t va a estar dado en rotongo más fitongo. Yo acá me equivoqué, ese teta no era teta, era phi. Lo voy a dejar como phi porque si no va a ser un poco extraño trabajar con teta y phi. Ya. ¿Hasta acá todo bien? Ya. A ver.
Bueno, entonces lo primero que nos piden es determinar el vector velocidad. Vector velocidad en función de rho y teta. Ya. ¿Por qué es y phi? Chiquillos, yo tengo un problema que a veces me confundo mucho entre entre phi y teta y rho y r. Entonces, si algo no se está entendiendo, díganme al tiro porque lo más probable es que me haya confundido de nuevo entre los ángulos y lo lamento. Me cuesta concentrarme un poco. Ya. Entonces nos dicen que queremos el vector velocidad en función de rho y phi. ¿Por qué es importante que nos digan que es en función de rho y phi? Porque rho y phi no son datos fijos del problema. Rho y phi van a ser como datos que van a estar variando. Yo voy a escribir las variables, las funciones que me piden en función de rho y phi y los datos del problema. No puedo hacerlo en función de cosas que yo no conozco. ¿Ya? Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo que la velocidad y qué es rho. Ahora, ¿cómo calculo el vector velocidad? Lo que voy a hacer es que voy a partir de que yo conozco la rapidez. Entonces yo sé que el vector velocidad tiene que ser igual a la rapidez que me están dando por enunciado. Y yo sé cómo se describe a grandes, así como en forma general, el vector velocidad. Entonces lo voy a reemplazar acá. Ya. Ahora, esto es lo mismo que sacar la raíz cuadrada, que es como la norma que ya conocen, de p punto cuadrado más p, esto todo al cuadrado, y esto tiene que ser igual a b0. Ya. Pero hay dos cosas acá que yo no conozco, que es esto y esto. Y rho lo conozco porque sin norma 2. Yo lo que conozco acá es esto, porque sé que se escribe así. ¿Ya? Entonces, yo puedo sacar este valor simplemente derivando en función del tiempo lo que ya conozco. Entonces lo que voy a hacer es un dt dp, y esto me va a dar, la constante se mantiene, la exponencial me va a botar lo que está arriba, y me va a derivar por regla de la cadena el phi punto, y me queda eso. Y va a ser lo mismo que decir que p punto va a ser igual a p, porque acá tengo los mismos elementos, por phi punto y k. Ahí sí. No. ¿Por qué? Porque phi, que es este ángulo de acá, phi depende del tiempo. Entonces lo que estoy haciendo es una regla de la cadena para derivar phi en función del tiempo. Si yo derivara con respecto a phi, bueno, esto no sería phi punto y se me iría ese valor. Y yo derivé esto porque no conozco el rho punto y quiero conocerlo en función de cosas que ya conozco. Y de hecho esto me despeja rho punto y teta punto rho. Entonces lo que voy a hacer ahora es reemplazar esos valores acá.
Ok, entonces voy a reemplazar eso en la expresión que tenía arriba y me va a quedar que esto es y esto va a ser igual a B0. Sí, este es una función del tiempo, porque esto me está diciendo cómo se va a ir moviendo en el espiral y por tanto va a ir variando. Ok, y volviendo a donde estábamos, acá tengo el mismo factor en ambos lados, entonces lo voy a simplificar y como está al cuadrado, lo voy a sacar de la raíz. Y me queda k cuadrado más 1. Y esto va a ser igual a b sub 0. Y con esto despejo lo siguiente. Más 1. Y por tanto voy a saber lo que es phi punto, que era lo que yo no conocía, y es 1 partido en rho de sub 0 por la raíz de k cuadrado más 1. Lo saco de la raíz porque esto, ambos están al cuadrado, entonces esta raíz queda como esto por k cuadrado más 1. Y saco eso de la raíz y se van los cuadrados. Ya. Entonces, ahora con los datos que ya no conocía y ahora conozco, que van a ser este y este, que van a estar uno en función del otro, puedo despejar la velocidad. De hecho, la voy a copiar y la voy a volver a pegar abajo. Ya, entonces voy a bajar también este, porque no me acuerdo. Ya, entonces ahora tengo cosas que ya conozco y voy a reemplazarlas y voy a tener el vector velocidad en función de datos que ya conozco. Entonces esto va a ser, acá tengo, este era eso. Entonces voy a tener acá, que es P, ya, sería acá, sí, ya, sería P en rotongo más esto que está acá. Y y con esto reemplazo esto de nuevo acá y voy a tener el vector velocidad. Más 1 en rotongo más b sub 0 raíz de k cuadrado más 1 en fitongo. Y con eso voy a tener lo que me pedían en el apartado A. Fer, disculpa, ¿Alguna duda? no caché lo que pusiste, cómo lo hiciste el azul, el último cambio. Ya. Que lo que hice fue que primero reemplacé este rho punto con este. Entonces me queda el mismo término acá. Y reemplacé el rho teta punto, que es el que tengo acá en esta parte. Entonces cuando reemplazo este valor, me queda de nuevo un rho teta punto.
que vuelvo a reemplazar con este valor. Ah, ya, buena, gracias. Bueno, eso al final es ir teniendo cuidado con las cosas que sé y que no sé, y reemplazando para dejar todo en función de cosas que sé. Ahora igual entiendo que de repente, no sé, les va a faltar tiempo quizás en los controles y me digan como, ya me lo dejan expresado así, pero ustedes encontraron todo esto. Entonces no es como que se los vayamos a poner malo si no alcanzan en los controles, pero si alcanzan a despejarlo, mejor. No es necesario, o sea, se puede simplificar, pero al menos no les vamos a exigir que nos den una solución hermosa o algo así. Si igual entendemos que de repente el tiempo no alcanza. Al menos yo la voy a dejar así, porque no la quiero simplificar y la voy a simplificar más adelante. O bueno, ya simplifiquémosla. Sería simplemente factorizar por el término de la raíz. Sería K rotundo más phi. Ahí está factorizado. Ya. Bueno, en la parte B nos piden el vector aceleración. Nuevamente, después de obtener el vector ρ punto, lo que hice fue volver a lo que yo tenía que sacar, que es esta expresión, la velocidad, y reemplacé. ¿Por qué hice todo esto? Porque yo quería conocer la velocidad y no conocía ni ρ punto ni teta punto. Ya, vamos a seguir con la parte B, si todo está bien. Entonces nos piden el vector aceleración en función de ρ y phi. Bien, en este caso, ahora nuevamente recordamos que el vector aceleración es la derivada del vector velocidad. Entonces nosotros ya conocemos el vector velocidad y lo que vamos a hacer es derivarlo. Vamos a derivar directamente este vector. ¿Por qué? Porque acá teníamos dos caminos posibles. Era aprendernos cuál es el vector aceleración en coordenadas cilíndricas y reemplazar término a término, o derivar lo que ya calculamos anteriormente, que quizás o no nos podría salir más corto, ya que tiene dos constantes. De hecho, acá lo único que está variando son los vectores unitarios. Ya, entonces lo que vamos a hacer es derivar a continuación. Ya, entonces la aceleración va a ser la derivada temporal de b de t, que va a ser tomar todo el vector y derivarlo. Entonces, ya, ¿cómo derivamos esto? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo derivo? ¿Qué cosas están variando y qué cosas no? B sub 0 no varía y raíz de k cuadrado más 1 tampoco. Sí. Entonces esto va a salir de la derivada. Y estas dos cosas sí van a variar. Ya, ahora, yo quería que ustedes aprendieran a derivar los vectores unitarios, que algunos me preguntaron por correo, esto en la semana pasada. Y bueno, la forma de derivar los vectores unitarios,
hay dos formas, pero yo encuentro que es más cómodo trabajarlos en coordenadas cartesianas y derivar. Es mucho más, aporta como más entendimiento de lo que está pasando, según yo, porque la otra forma es usar regla de la cadena, que es usar un truquito que se usa harto en física, que está en el apunte Cordero y creo que también lo vieron en clases, pero preferiría que practicaran derivando los vectores unitarios desde las coordenadas cartesianas. Bueno, yo les voy a dejar acá cuáles son las derivadas, los resultados de eso, que esto es phi punto en fitongo y la de fitongo punto es menos phi punto rotongo. ¿Ya? Ya, ok. Entonces vamos a reemplazar estas dos cositas. Y nos va a dar que la aceleración va a ser acá, la constante va a salir nuevamente que es K y rotongo es teta punto, perdón, phi punto, fitongo. ¿Aló? ¿Te ¿Mm? pasó una consulta? Durante el Déjame control. terminar de escribir. Ah. Menos phi punto y rotongo. Ya dime. Durante el control nosotros podemos usar que rotongo y fitongo derivado, ¿vale eso? ¿O hay que demostrarlo matemáticamente para usarlo en un control? En el control generalmente se dan por conocidos, a menos que les estén pidiendo que los calculen. Ese sería como el caso que no. Pero por lo general se dan por conocidos. Ustedes conocen cuáles son las derivadas porque ya los vieron. Son de las cosas que se ven en las primeras clases y están en el apunte. Ya, vale. Gracias. Ya. Y bueno, volviendo al cálculo, acá lo que hago es factorizar por este factor, que yo ya lo conozco, está acá arriba, que es este. Entonces lo voy a copiar, lo voy a pegar acá abajo. Y todo esto me va a quedar por el factor de phi punto, que yo ya conozco que es este valor. Y esto va a quedar por K menos ρ. Y bueno, acá nuevamente puedo reemplazar que este valor es ese. Y finalmente la expresión de ADT me va a quedar en... Y esto me va a quedar al cuadrado, porque hay otro multiplicándose. Entonces la raíz se va, eso queda al cuadrado, por 1 partido en... Y quedaría eso. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, en mecánica en general los problemas siempre van a tener como harto desarrollo. Entonces, les aconsejo que practiquen para que le vayan perdiendo el miedo a ver como tanto cálculo junto, como mucha matraca. Y eso. Bueno, ahora la parte C nos piden demostrar que en todo instante el vector aceleración es perpendicular al vector velocidad. Entonces nos piden corroborar que ADT va a ser perpendicular a BDT. Ya, ¿cómo demuestro que los vectores son perpendiculares? Un producto punto, Sí. ¿Cuánto me tiene que dar el producto punto? 0. 0. Sí. Eso. Entonces voy a tomar ambos vectores y voy a hacer el producto punto. Este va a ser ADT por BDT, que es el que está acá. Lo dejé un poquito más chico para
hacerle suma ahora. Ya. Entonces, en el producto punto, yo voy a tener que, si multiplico los mismos vectores unitarios, eso me da 1. Y si son distintos, por ejemplo, ρ con phi, eso me da 0. Entonces, el producto punto entre estos dos va a quedar toda esta constante, la puedo sacar y la voy a dejar como expresada como constante nomás, porque lo que me importa es lo que va a pasar acá. Si esto da o no distinto de lo que yo estaba esperando que me dé, que es en este caso 0. Entonces, voy a tener que, si multiplico esto, me queda menos k. Y si multiplico esto, me queda más k. Y esto es 0. Entonces, el producto punto me va a dar 0. Y yo puedo concluir entonces que el producto punto es 0, entonces van a ser perpendiculares para cualquier tiempo. ¿Por qué para cualquier tiempo? Porque yo estoy trabajando con las expresiones generales del vector velocidad y vector aceleración. Entonces, esto se cumple para todo t. ¿Alguna duda Disculpa, con eso? yo me Dime. confundí en el menos k más k. Ah, ya. No sé si podría explicarlo de nuevo, por favor. Ya. Que cuando yo hago producto punto, yo sé que si multiplico, por decirlo así, los vectores que son distintos, me da 0. Y que cuando tomo los que son iguales, me da 1. Entonces, lo que yo hice fue dejar toda esta constante fuera, porque en el producto punto al final me termina importando solo la variable que acompaña al vector unitario, y las constantes salen al final. Lo pueden hacer como paso a paso y van a ver que la constante va a salir. Ya, entonces lo que hice fue tomar la componente que está acá, que es menos 1, por la componente que está acá, que acompaña al mismo vector, y eso me da menos k. Luego, con el vector fitongo, tomé el vector que acompaña a este y el vector que acompaña a este, perdón, no vector, la componente, y me queda k. Entonces me queda menos k más k, y eso es 0. Es una forma como más corta solamente de calcular el producto punto que quizás vieron en álgebra lineal. Que ahí uno trabaja así como la componente A con la componente así, y al final es A por esto más B por esto, ¿cierto? Es eso mismo. Solo que acá lo estamos trabajando así porque yo anoté los vectores unitarios en vez de anotarlo como vector. ¿Alguna quedó claro? ¿Se entendió? Sí, gracias. Ya, bueno. Ya. Entonces, ahora la última parte sería la D, que nos piden encontrar el ángulo y la velocidad angular en función del tiempo. Ya. Entonces, nos piden en la parte D encontrar esto y esto. Perfecto. Ya. Ya. Ahora, de nuevo, nosotros conocemos algo que nos pueda llevar a determinar el phi de t. La integral, ¿o no? ¿Qué cosa? Sí, Es la que integral. el phi punto lo tenemos, Sí, entonces lo pero integramos y listo. ya. ¿Dónde dejé el phi punto? Aquí está. Ya, nosotros conocemos este valor, pero Disculpa, ¿qué signo es el de la velocidad angular? ¿Mm? El signo de la velocidad angular, ¿qué es? Que está como que no lo distingo así. Ya. Ya, es que cuando tienen la velocidad,
acá. Cuando tienen la velocidad, tienen este componente, que esa va a ser la velocidad con que se va a estar moviendo en la componente angular. Entonces vamos a llamarla a esta parte la velocidad angular. Esta vendría siendo como la velocidad radial y la velocidad angular. Si tuviéramos el z punto, sería la velocidad axial. Ah, dale, ya. Ujú. Bueno, en verdad creo que debía haber puesto la rapidez. Pero ya, lo dejé así. Bueno, lo que nos están pidiendo al final es esto. Igual, por ejemplo, si no les queda muy claro en el control y cosas así, son cosas que se pueden preguntar en la sesión de Zoom que solemos tener. Ya. Entonces, yo conozco esto, pero esto es... esto está dependiendo del tiempo explícitamente. No, ¿cierto? Esto de lo que está dependiendo explícitamente es de ρ. Y sabemos que ρ depende del tiempo. Pero en este caso, el sentido de la pregunta iba en que encontremos la función temporal que representa estas dos cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reemplazamos el valor de ρ que ya conocemos, que vendría siendo p sub 0 partido en a, e, k, phi, por la raíz más 1. ¿Ya? Y ahora, sí, vamos a hacer una ED. Nosotros sabemos que ya. A ver. Ya, partamos. tenemos este valor y nosotros queremos ya. Nosotros podemos derivar esto. Ya, a ver, que creo que cuando lo hice no estaba bien, porque ya. Entonces, nosotros tenemos que esto es una derivada temporal, pero no está el tiempo explícitamente. Sin embargo, sigue siendo una derivada temporal. Entonces nosotros sabemos que lo podemos escribir así. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos los físicos cuando nos enfrentamos a estos problemas expresados de esta forma es que vamos a juntar todo lo que tenga phi a un lado y todo lo que no al otro lado. Y eso incluye los diferenciales. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo siguiente. Nos va a quedar esto por y b sub 0 partido en la raíz por a de t. Y ahora vamos a integrar. Bueno, esto en ecuaciones diferenciales me parece que es el método de variables separables que deberían estarlo viendo esta semana recién. Entonces, si no lo entienden, igual es normal, lo están viendo recién. Sí, pasamos el dt para el otro lado y la exponencial para ese lado, entonces me quedan todos los phi y acá todo lo que no es phi, básicamente. Y ya, y ahora integramos. Lo voy a poner acá para que quede un poquito más bonito.
Bueno, esto lo voy a sacar inmediatamente, pues estos son constantes, entonces al integrar me va a quedar afuera. Ya. Y ahora tengo dos formas de hacer esto, que es poniendo límites de integración o dejando una constante. Bueno, lo que yo voy a hacer es que si sabemos que esto se está moviendo en una espiral, entonces voy a asumir que la cosita va a partir acá. Y en ese punto el ángulo va a ser 0, en t igual a 0. Entonces voy a asumir que va a partir desde el ángulo 0 hasta el ángulo que se le plazca. Y desde de un t igual a 0 hasta el t que se le plazca. ¿Cómo escribo eso en las integrales? Le voy a poner acá esto, que solamente por un tema de formalidad matemática, ¿sí? Pasé dividiendo el diferencial de tiempo y ahora ocupo una formalidad matemática para expresar las integrales. Y esto va a ser desde phi igual a 0 hasta phi, y esto va a ser desde t igual a 0 hasta t. Perfecto. Y bueno, integro esto. La integral de la exponencial me queda de esta forma. Con phi y con 0. Y esto me va a quedar simplemente t con t y con 0. Y ahora reemplazo los límites de integración. Ojito acá con el exponencial, porque el exponencial en 0 no es 0, es 1. Y acá me queda t. Entonces, ¿qué quiero yo? Quiero esto. Y bueno, tengo que despejarlo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a despejar primero la exponencial, que me queda, voy a pasar multiplicando el k. Y paso sumando el 1. Y me queda despejada la exponencial. Y ahora tomo el... Ya. Ya, hagámoslo pasito a pasito. Ya, voy a pasar, ya. Hasta acá estamos bien, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Acá? Ya. Bueno, ¿entendieron cómo puse los límites de integración y todo eso? Ah, ya. Es que, ya, la formalidad matemática me dice que las integrales yo no puedo estar integrando por el mismo factor que tengo en el límite de integración. Es solo eso. Ahora, si lo dejan así, en física lo aceptamos. Es común. De hecho, nadie usa la formalidad matemática, pero prefiero usarla porque a veces si los dejo sin eso se confunden. ¿Ya? Ya. Luego, simplemente integro. Sí, momento de FI cuando hacemos todas estas cosas. Ya, integro y la exponencial me queda esto y me queda evaluarla en los límites de integración. Y el t también me queda evaluarlo en los límites de integración. Y bueno, acá lo que les decía que tengan cuidado es que la exponencial en 0 no es 0, es 1, porque siempre se les olvida poner ese término. Y acá me queda t porque el otro término es 0. ¿Hasta acá vamos bien? Era una consulta, ¿podrías como repasar cómo integraste la exponencial? Que se me olvidó. Como para ver. Ya, es que la integral de como la exponencial, si no tuviera esto, sería lo mismo, ¿cierto? Sí. Pero como tengo este término, el término que acompaña a lo que estoy integrando pasa dividiendo. Entonces me Ya. queda 1 partido acá por la exponencial, porque acuérdense que la exponencial siempre sale bonita. Ya, sí. Ahora, si no les convence, esto, si yo lo derivo, esto me bota un k. Entonces se va con el 1 partido en k y me queda la exponencial.
que es ese término de ahí. Ya, buenísimo. ¿Qué pasó? Bueno, ya. Y bueno, esto de la integral de dt es t nomás. Eso es. Y ya. ¿Hasta ahí todo bien? Ya. Entonces ahora puedo despejar la exponencial. Si paso dividiendo el 1 partido en k para acá, entonces me queda un k. Y paso el -1, entonces me queda acá más 1. ¿Ya? Y lo voy a hacer. Entonces me queda b sub 0 a k cuadrado más 1 por t por k más 1. Y ahora tengo que sacar el logaritmo natural para despejar lo que está arriba de la exponencial. Entonces, si yo tomo el logaritmo natural de una exponencial, es lo que está elevado, que sería esto. Y me quedaría el logaritmo natural de todo esto, que lo voy a llamar estrellita, para no volver a escribirlo. Entonces, teta de t, porque acá tengo la dependencia explícita de t, de hecho le voy a poner estrellita de t, para que quede aún más claro. Entonces, teta de t va a ser 1 partido en k por el logaritmo natural de estrellita de t. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? Voy a achicarlo un poquito. Sí, perdón. Les dije al principio que se me confunde teta y phi. Así que si de repente le digo teta al phi, perdónenme por favor. Nunca me aprendí las letras griegas. Fallé como físico. Ya. Y ahora con este phi de t, yo derivo y tengo el phi punto de t. Y bueno, acá la derivada del logaritmo es como fea, porque la derivada del logaritmo de x es igual a 1 partido en x, pero acá hay una cadena porque hay un t explícito, así que les voy a dar el resultado nomás, porque ya es mucha matraca y siento que los voy a marear. Ya, es eso. Entonces con eso ya tienen las componentes para el... Ay, sí. Sí, con eso ya tienen las componentes para phi de t y con phi punto de t ya tienen el componente para la velocidad angular. Bueno, en la pauta escribo más bonito, para que no se asusten. Igual voy explicando las mismas cositas que acá. Y bueno, pueden volver a ver el video y entenderlo mejor también. Ya. ¿Alguna duda con la P1? Disculpa, la velocidad angular tú dijiste que era ρ por phi punto, ¿cierto? Sí, Ya, pero vale. con que en este caso, con que dejaran expresado este componente ya era suficiente. Dale, gracias. Ujú. Sí, en la pauta está todo el desarrollo. No, ya tengo la pauta hecha, bonita, siempre las hago antes y esto es lo que hago en la clase. No lo subo porque siempre me queda más feo. Ya, entonces con esto hicimos la P1. Como ven, es harta matraca, así que les aconsejo ejercitar porque a veces en el control les puede salir mucha matraca y tienen que soltar la mano para entonces. Si no, como que va a ser terrible. Mi control 1 de mecánica fue presencial y no, me demoré como, nos dieron creo que media hora más de las 3 horas y entregué como 10 páginas. Sí, se va a poder ver todo en el video.
El video que subo es esto mismo. ¿Ya? Bueno, Disculpa. dime. ¿Podríamos haber reemplazado el phi que encontramos en la primera derivada que ocupamos en la A y hayas Me desarrollado parece que eso? sí. Me parece que sí. Pero yo encontré que era más rápido derivarlo al tiro. Pero me parece que sí podía reemplazarlo porque creo que tenía una dependencia explícita de phi. Y en ese caso sí. Si al final todo es recurrente y no existe una sola forma. Ya, gracias. De nada. Bien, vamos a pasar a la P2, que es un poquito más corta. Si es que no quedan dudas de la P1. Si no, mientras lo dibujo me pueden decir. Ya. Acá lo partí dibujando porque si no era un poquito extraño entender el enunciado sin un dibujo. Y nos dicen lo siguiente. ¿De dónde podemos sacar más ejercicios? Bueno, yo les dejé un libro de ejercicios resueltos y algunos que no están resueltos, que es el Kim Hauser. Ese está en material docente. Y lo otro es ver controles de años pasados, que es como la típica. Derivar los vectores. Mira, si quieres, cuando termine la pregunta 2, vemos bien eso, lo de derivar vectores, porque vi que es una duda que tienen varios. ¿Te tinca? Ya, bacán. Que igual ya llevo casi una hora y no he hecho nada de la P2, pero es cortita. Entonces la termino rápidamente y vemos eso. Ya. Bueno, la P2 nos dicen que esta es un poco extraña de entender, pero entendiéndola sale rápido. Entonces les quise dejar como una pregunta de matraca y una pregunta que sale con poca matraca. Ya. Nos dicen que en un plano inclinado, con una inclinación teta, que ahora sí es teta y no phi, la velocidad inicial de este lanzamiento es perpendicular a la superficie del plano y de magnitud b sub 0. Entonces nos dicen que cuando se lanza la pelotita va a ir perpendicular al plano y va a tener una magnitud b sub 0. Entonces va a ir solamente así. Ya, y esto estamos en presencia de gravedad, porque si no, no tendría sentido. Ya. Tenemos que considerar el punto P como el punto de la trayectoria más lejano a la superficie del plano. Es decir, no es el punto más alto de acá, sino que es el punto más alto de acá. Este punto más alto P, ¿ya? Y nos piden ver para qué ángulo teta el punto P tiene la misma altura que el punto inicial, desde el sistema de referencia XY, es decir, desde este sistema de referencia. Ya. Entonces, ¿se entiende un poquito lo que me están pidiendo? Me están diciendo que yo voy a lanzar y va a llegar hasta un punto máximo para acá. Pero quieren que este punto máximo sea este mismo punto. Sería como esto. Y luego baje. ¿Ya? Y ya. ¿Se entiende? Que vale, es un poco extraño. Una pregunta. Dime. El punto P era el máximo en comparación al Al, plano o al piso. al plano. Al plano, ya. Sí. Vale. Sería Y nos como piden, esta H. y nos piden que esté a la misma altura del plano también, ¿o no? Nos piden que esté a esta altura. Como Ah, ya. que, Con respecto al piso. que estos dos H sean iguales. Ya, ya, ya. Eso es. Ahora sí. ¿Se entendió mejor? Dígame que sí. Sí. Ya, gracias. Ya, Sí. bacán. Entonces, lo primero que nos piden es explicar por qué podría existir un teta que satisfaga esto.
Ya. ¿Cómo explicamos que existe? Bueno, veamos qué pasaría si este teta es muy grande o este teta es muy chico. Entonces, si fuera muy chiquitito, yo tendría lo siguiente. Tendría que este plano va a estar como horizontal, básicamente, y voy a tener un lanzamiento así, como que va a ser una muy leve curva y va a caer. Entonces sería como un lanzamiento de proyectil. Nosotros sabemos que los lanzamientos de proyectil alcanzan su altura máxima. Y de hecho, cuando hacemos las ecuaciones de lanzamiento de proyectil y nos dicen en cuánto tiempo se alcanza la altura máxima, cuál es la distancia que recorre y todas esas cosas. Entonces, como que sí va a existir ese punto que va a alcanzar el máximo respecto a la horizontal, ¿cierto? Ya. Ahora, si yo tengo un teta muy grande, así como va a ser como 90, voy a tener que el plano va a ser como así. Entonces, si lanzo, la pelotita se va a ir como así. Entonces, como que me da la impresión de que va a existir un punto que entre estos dos ángulos que alcance el máximo y a la vez que pueda tener como otro punto que cumpla las condiciones que estamos teniendo. Al final lo que estoy tratando de decir es que voy a tener un argumento de continuidad que me va a decir que se alcanza este punto. En general, cualquier tipo de interpretación física sirve para estas preguntas de interprete, explique, pero eso. Sí, es en base a los dos casos extremos. Bueno, esto es más que nada como para ver que existe, se puede, y entender más o menos que hay un fenómeno físico atrás de la matraca que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, para calcularlo, lo que vamos a hacer es, tenemos que encontrar, lo voy a dejar como HI, tenemos que encontrar las ecuaciones cinemáticas de este movimiento para encontrar el ángulo. Bueno, estas cosas igual están explicadas en la pauta por si de repente se les olvida o quieren verlo como más mejor escrito y eso. Ya. Entonces voy a diferenciar dos puntos, que va a ser el punto 1 y el punto 2. Ya, voy a tomarme dos planos que los voy a trabajar, que va a ser el plano XY y un plano inclinado que le voy a llamar X' y'. ¿Ya? Entonces, en el punto 1 voy a tener que la velocidad solo va a ir en y. Entonces, si lo voy a expresar desde los dos planos, que desde el plano inclinado va a ser B0 J tongo prima, positivo. Y desde el otro plano, que va a ser el convencional, va a ser, este ángulo va a ir acá. Y sería B sub 0 seno de teta más B sub 0 coseno de teta. ¿Es B de T1 o no? ¿Mm? ¿Es la velocidad de T1? Sí. Sí, dice T1.
que es para decir como la velocidad de partida que va a tener. ¿Por qué la escribo como velocidad? Porque en el eje convencional XY va a tener una componente X y una componente Y. Entonces va a ser como una curvita, mientras que para el plano inclinado va a ser algo que va a salir directo hacia arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar las ecuaciones de lanzamiento de proyectil. Ahora, no se tienen por qué acordar de esto bien, pero sí tienen que entender que ya vieron el movimiento de proyectil, entonces hay como una noción detrás, ¿cierto? Como que saben que el lanzamiento máximo a 45 grados y esas cositas. Eso no se preocupen, son cosas que les podemos dar, me parece, o en verdad para lo que es como hacer tarea y esas cosas, no se las vamos a dar por asumidas a priori. Ahora ya las voy a dar como asumidas en el auxiliar, porque por temas de tiempo, más que nada. Pero una Ya. consulta antes de que partas con el movimiento. Ahí hiciste dos VT1 porque uno era con respecto a un sistema de coordenadas y el otro con respecto al otro, ¿o cómo era? Sí, el J', que el que ¿Ya? está arriba es el plano inclinado, y el otro es el convencional que está fijado acá en la base del plano inclinado. Ya. Gracias. Ya, bueno, entonces, lo que nosotros queremos lograr es que este H final sea el mismo que el H, o sea, el H en P sea el mismo que el H inicial. Y para eso lo que vamos a hacer es que usar los movimientos conocidos del lanzamiento de proyectil. Y lo vamos a ver desde los dos planos, porque el tiempo va a pasar igual para ambos planos. Entonces vamos a aprovechar el tiempo, porque podemos saber el tiempo que se demora en alcanzar la altura máxima, y los vamos a igualar. ¿Ya? Bueno, partamos por el plano inclinado. Ya, en el plano inclinado, yo voy a tener que todo el mundo va a estar girado un ángulo. Pero la gravedad va a seguir yendo hacia abajo del plano original. Entonces lo que yo puedo buscar son la descomposición de la gravedad en el plano que estoy trabajando. Entonces, si este es teta, ya. Entonces, este va a ser teta, porque este es teta, ya. ¿Saben cómo completar el triángulo? O sea, no hay confusión en eso. Si este es teta, ese es teta, ya. Entonces, voy a tener que descomponerla en coseno y seno, y esto va a ser g seno de teta, y este va a ser g coseno de teta. Entonces la aceleración en X va a ser g seno de teta, y la aceleración en Y va a ser menos g coseno de teta. ¿Ya? Bueno, entonces ya, la pelotita se va a lanzar acá y va a estar sometida a una aceleración de gravedad. Entonces como que va a llegar a un punto máximo donde puede subir y luego va a caer. Y ese punto máximo donde puede subir según este plano va a ser P, porque ese me están diciendo que es el punto máximo de distancia entre este eje y el movimiento. ¿Ya? Entonces, con las ecuaciones de movimiento parabólico o lanzamiento de proyectil, yo sé que el tiempo de subida de un objeto bajo la aceleración de gravedad va a ser la velocidad inicial partido en la gravedad. Esto es como convencionalmente. Pero ¿qué pasa? Que mi velocidad en I es
es v sub 0, pero la aceleración de gravedad que estoy sintiendo no es g, sino que es g coseno de teta. Entonces, este g en verdad va a ser g coseno de teta. Una pregunta Dime. que no alcancé a escuchar bien, si era lo que anotaste, lo de t igual b0 partido g, que me confundí. ¿En qué parte? No caché. Entre los corchetes, no caché lo que dijiste. Ah, ya. Es que esto es como el tiempo que se conoce cuando yo lanzo un objeto hacia arriba, que el tiempo de subida va a ser la velocidad inicial partido la aceleración de gravedad. Que eso es como ya. lanzar una pelotita hacia arriba y yo veo cuánto se demora en llegar hasta el máximo. Ese tiempo es conocido. Y es Ya. esta expresión. Gracias. Ya, entonces lo que yo estaba diciendo es que en este mundo que está inclinado, la aceleración de gravedad que se siente en ese sentido, en el que va perpendicular a la superficie, no es g, es g coseno de teta. Entonces vamos a tener que nuestro t' según el sistema prima, perdón, nuestro tiempo en p según el sistema prima va a ser v sub 0 partido en g coseno de teta. Entonces, tenemos el tiempo que se va a demorar en llegar hasta el punto P. Ya, ahora veamos el plano XY normal. ¿Ya? Ahora, en este plano, nosotros tenemos que la velocidad inicial va a estar dada por este vector. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a estar haciendo es que yo voy a tener acá y va a verse más o menos así, como voy a ponerle como B0 de X, Y. Entonces voy a tener que con un ángulo se va a estar lanzando una pelotita. Esa es más o menos la intuición que quiero darles, que es que va a ser como esto. Entonces acá también vamos a tener el tiempo que se demora en subir. ¿Cierto? Sí, ¿no? Ya. Ya, bacán. Entonces, el tiempo que se va a demorar va a ser el mismo, que va a ser b sub 0 coseno de teta partido en g. ¿Sí? Por acá vamos bien. ¿Sí? ¿No? Sí, ya. Entonces, lo que yo quiero que vean ahora es que ya. Si yo lanzo desde acá, lo voy a hacer de nuevo. Si yo lanzo desde acá y encuentro la altura máxima de subida desde ese plano, entonces estoy llegando necesariamente al punto más lejano de acá. No. No, porque esto va a seguir cayendo y quizás con el ángulo correcto este punto esté más lejos, ¿cierto? Entonces lo que yo quiero lograr es que si acá se lanza y ya llega a un punto máximo y luego cae hasta acá y luego sigue cayendo hasta acá, entonces este punto quiero que esté a la misma altura que el punto inicial. Entonces ahí tendría que HI va a ser igual a H. Y ahora, yo sé cuánto se demoró en subir hasta este punto.
¿Y cuánto se va a demorar en bajar hasta este punto? Lo mismo. Entonces, en verdad, este va a ser el tiempo de subida, pero no es tiempo que se demore en llegar a P, porque el tiempo que se demore en llegar a P va a ser 2 veces coseno de teta partido en G. Entonces, lo que me queda es igualar estos dos tiempos. Ay, que soy, lo tapé entero. Ya. Es tomar esos dos tiempos y los igualo. Porque son al mismo tiempo. Ya. Pero yo me perdí en la Déjame, parte de que mira, ocupaste la 0 coseno de teta. ya. Mira, déjame despejar el ángulo y recapitulo todo. ¿Les tinca? Ya. Ya. Bueno. Entonces, ya, se me van los G y me queda, se me van los B0 y me queda que coseno cuadrado de teta es igual a 1/2. Entonces, teta va a ser pi cuartos o 45 grados. Ya. Ahora recapitulo. Ya. Bueno, acá esto está todo rayado, está horrible, pero voy a tratar de explicar desde el principio. Yo tengo una pelotita que se va a lanzar con una velocidad perpendicular a la superficie. Va a llegar a un punto P, que va a ser el máximo punto, el punto de distancia máxima entre el plano inclinado y la trayectoria, para luego va a seguir cayendo. Porque cuando alcanza el punto máximo, ya no puede seguir alejándose, entonces tiene que empezar a acercarse de nuevo y eso me va a dar la trayectoria que estoy dibujando así como a grosso modo. Ahora, lo que yo quiero saber es el ángulo para que esto pase. ¿Cómo hago eso? Ya, primero trabajé en el plano inclinado. En el plano inclinado, ¿qué voy a estar viendo yo? Yo voy a estar viendo que voy a lanzar una pelotita directo hacia arriba y que va a haber una fuerza de gravedad que me la va a estar tirando hacia abajo. Aparte va a haber una fuerza de gravedad que me la va a estar tirando hacia acá, pero esa no me importa. ¿Por qué? Porque solo me va a decir como cuánto se mueve hacia allá, pero lo que yo quiero saber es el tiempo en que se demora en alcanzar el punto más lejano a este plano inclinado, porque ese punto es P. Entonces, descompongo el vector de la gravedad y me va a dar que en la componente vertical, es decir, donde estoy lanzando, va a sentir esa aceleración de gravedad. Y yo sé por las ecuaciones de intro a la física, del lanzamiento de proyectil en general, que el tiempo máximo de subida en un sistema normal va a ser la velocidad inicial con la que lanzo partido en la aceleración que estoy sintiendo en contra a mi movimiento. Que en este caso yo sé que se lanza con V0 en el eje vertical y la gravedad que siento en contra es G coseno de teta. Entonces el tiempo que se va a demorar en llegar a la distancia máxima con respecto al plano horizontal va a ser el tiempo que se demora en llegar a P, porque por definición me dicen que es el punto más lejano, y eso va a ser V0 partido en G coseno de teta. ¿Hasta acá estamos? Ahora sí. Ya. TP es solamente el tiempo para llegar a P. Ya, con el tiempo, según ese plano, yo sé que el tiempo que va a pasar por un plano y para otro va a ser el mismo. Entonces voy a decir, ya, pero me faltan ecuaciones. Entonces voy a ver cómo está pasando el movimiento desde el otro plano. ¿Por qué? Porque desde el otro plano, lo que voy a estar viendo es que voy a partir de acá y se va a lanzar una pelotita con un ángulo, ¿cierto? Y esa pelotita va a llegar a una altura máxima y luego, según mi perspectiva, y luego va a empezar a caer.
que es el mismo movimiento que voy a estar viendo como que acá sube y baja mientras se va moviendo hacia allá por alguna razón misteriosa. Entonces, lo que yo quiero es que cuando la pelotita llegue a P, es decir, llegue al punto más lejano de acá, esta pelotita tenga la misma altura que la altura inicial. ¿Y cómo puedo ver eso? Con un lanzamiento parabólico. ¿Por qué? Porque yo lanzo y yo sé que va a llegar a un punto máximo y luego va a caer. Y más que eso, conozco el tiempo de subida. Y el tiempo de subida va a ser el mismo, la misma expresión que les di anteriormente, que es la velocidad, la componente vertical de la velocidad partido en la aceleración de gravedad o la componente gravedad que se está poniendo a mi movimiento de subida. Y ahora, el punto máximo del movimiento parabólico en este plano no necesariamente va a ser el mismo de acá. ¿Por qué? Porque de hecho eso no es lo que yo quiero que pase, porque el punto máximo me está diciendo que no está a la misma altura inicial, me está diciendo que está más arriba. Y lo que yo quiero es que vuelva al mismo punto inicial, es decir, cuando termine de bajar todo lo que subió. ¿Y cómo sé eso? Porque el tiempo de subida va a ser el mismo que el de bajada, entonces va a ser 2 veces el tiempo de subida. Ahora, como ambos tiempos para P son los mismos, los igualo y puedo despejar el ángulo para que esto ocurra. Ahí sí. Bueno, Una pregunta. dime. Este eje XY estaría puesto también como en el principio del. Ahí como en la altura HI, ¿o no? Sí, estaría acá. Ah, entonces por eso es 2 veces. Ya, perfecto. Sí, Ya, gracias. ya. Pero ahí Bueno, terminó el desarrollo, ¿no es cierto? Con el sí, ángulo. Ya. con eso terminamos. Ahora yo lo que iba a hacer era, bueno, ahora voy a dejar de grabar